Este análisis va a estar dedicado a entender lo que pasó en el Superclásico, ver las facetas de juego que se fueron desarrollando, cuál fue la clave para que gane Boca, cuál fue la intención de River desde el principio y finalmente desglosar, entender, vislumbrar qué pasó. Así que, sin más preámbulos, hablemos de los Superclásicos más atípicos de los últimos 7 años o más, donde Boca, por primera vez después de mucho tiempo, tomó la iniciativa. Decidió jugar con la pelota y no sin ella. Así que, sin más preámbulos, analicemos River 2, Boca 3 y el pase del Ceneice a la siguiente instancia, semis de la Copa de la Liga. Es imposible decir que River planteó mal el partido. Al contrario, encontró una manera de sorprender. Y la sorpresa, acompañada de la impredecibilidad, es clave para ganar cualquier partido. El hecho de que decida voluntariamente ceder la pelota al rival, siendo River, el equipo que menos hace eso en general, es una gran sorpresa para Boca, que lo incomoda totalmente y que le impide hacer su juego. Porque si bien el Ceneice, entre comillas, se vio beneficiado de eso, porque se vio con vía libre para tener la posesión, jugar con sus mediocampistas y hacer su juego, al mismo tiempo, obviamente el Millonario tenía un plan para eso. Y el plan era tener bien congestionada la zona del medio y jugadores que evidentemente pueden hacerlo, pero que normalmente no lo hacen tanto, estar ayudando mucho más. Por ejemplo, Aliendro, por ejemplo, algún lateral más adelantado, por ejemplo, Nacho Fernández. La acumulación de estos personajes rodeando a Villagra hacía que Boca no pueda pasar y que el rol de Zenón, jugando de enganche de 10, esté súper opacado, ahogado en un lugar donde había tanta gente que sus principales habilidades relacionadas con la velocidad o con los pases terminan siendo muy opacadas, porque si tenés velocidad pero tenés un jugador muy cerca, siempre vas a terminar teniendo que tener controles lo suficientemente cortos para que la pelota no te la termine estirpando, cosa que no se podía hacer. Y si querés hacer pases, también vas a tener tantos jugadores como para que te la puedan llegar a tocar, desviar y que el pase no salga como vos querías. Encima, al hacer esa estrategia, Paul terminaba jugando por izquierda, teniendo un peor tándem con Blanco. Porque como está Blanco-Zenón por izquierda, ambos pueden ser los que se desborden y hagan que el otro se las pase en profundidad. En cambio, con Paul no servía mucho tirársela al espacio porque podía llegar a perder por lo general y tampoco tiene tanta capacidad para tirar centros. Boca relegaba el rol de Zenón por izquierda para que Zenón, un jugador más talentoso y creativo, pueda estar por el medio y poder suplir ese rol que Medina te puede llegar a dar en el próximo partido y que te suele dar, que es ese jugador de 3 cuartos de cancha, pero que juega más por el medio. Era buena la idea de Boca desde un punto de vista conceptual, pero River se la vio venir o al menos logró anularla. Inclusive, desde el primer tiempo antes del gol y un poco después también, River se sentía mucho más cómodo porque tenía las armas para jugar de transiciones. Boca corría riesgos, se metía por el medio donde le gusta jugar y al perder la pelota tenía que tener gran capacidad para administrar esas transiciones que River iba a ejecutar con mucha velocidad. Porque encima, como vos tenés a un posible recuperador como Nacho Fernández, hasta como Paulo Díaz, Villagra o Aliendro, ninguno de ellos es incapaz para soltar una muy buena pelota para buscar a Echeverri o a Colidio. Estos dos con gran velocidad. Entonces, desde un punto de vista estratégico, River tenía controlado los dos aspectos del juego. Cómo atacar, que siempre las contras tienen mucha ventaja para los jugadores talentosos, ya que potencian uno contra uno, y en general al tener la pelota en los pies e ir de frente, el defensor tener que ir corriendo hacia atrás tiene muchas más dificultades para tener esa sintonía. Y al mismo tiempo, Boca, que intentaba hacer su juego, no podía porque River lo controlaba de la manera que ya explicamos con respecto a la cobertura de espacios y suma de responsabilidades en algunos roles que quizás no se esperaba Boca, por ejemplo un Aliendro más parecido al de Colón, más luchador, y no tanto parecido al que quizás vemos en River, que tiene más riesgos, tiene menos responsabilidad. Hasta ahí, perfecto. River incluso consigue el gol. Yo considero que la conducción de Echeverry no es tan buena porque inclusive se le va la pelota demasiado larga, pero gracias a que Rojo estaba muy mal parado y estaba retrocediendo de una manera súper incómoda, hasta desde un punto de vista morfológico, no pudo alcanzar ese mal control o esa conducción un poquito larga a mi gusto, y el de todas formas Echeverry termina abriendo la pelota con mucha calidad y permitiendo que Borja defina. Ahí está un poco adelantado de una manera un poco excesiva Romero, pero no creo que tenga la culpa. Yo considero que se esperaba un pase más hacia adelante y se adelantó esperando poder anticiparse. Finalmente el pase fue muy ajustado, entonces no le sirvió y al contrario lo perjudicó. Quedó un poco a mitad de camino y eso evidentemente
lo retrata en la jugada, pero yo interpreto que es una decisión que en otro contexto te sirve y la halagás, en este contexto no te sirve y obviamente la criticás. Me refiero a que cuando vos tenés una alternativa u otra y te llevas por una, mientras tenga una lógica, me parece que no es tan criticable. Después, cuanto más acertada sea la lectura, cuanto mejor sepas predecir el futuro de lo que va a pasar, obviamente vas a tener más el elogio de decir acertaste la decisión. Pero de todas formas, esa contra no es culpa de Romero. Es culpa de Boca, que tiene una pérdida de mitad de cancha y que termina teniendo esa incapacidad para cortar el pase de transición hacia Echeverri. Y también que Echeverri estaba solo a las espaldas del 5 ya a esa altura. Cosa que ningún central tampoco pudo prever con un anticipe o con un acercamiento que evite una transición rápida. Entonces, hasta acá parecería ser que el planteo de Michelis era mejor. Y de hecho lo fue. El problema es que a partir de ahí River nunca supo cambiar el chip que tenía. En cambio Boca entendió que River tenía el control en una zona de la cancha, pero que eso quería decir que en otras zonas no lo iba a tener. Y ahí llegaba una de las partes más importantes del fútbol, que es adaptarse a lo que va pasando. Que esto aplica casi que para la vida, ¿no? Para la supervivencia del más apto de Darwin. Cuando vos vas entendiendo lo que va pasando y te adaptás inteligentemente, es cuando podés sobrepasar a tu rival. ¿Boca lo hizo? Es una pregunta muy compleja, porque por un lado podemos pensar que sí, porque empieza a jugar mucho más por las bandas, simplificando su juego y aprovechando que River tiene laterales que no se especializan en ser muy defensivos. Si Herrera y Enzo Díaz llegaron a River, tiene más que ver por su capacidad técnica de recursos ofensivos, no tanto por ser grandes y aguerridos defensores. Y al contrario, como Boca sí tiene buenos jugadores por banda para machacar esas debilidades, era muy, pero muy adecuado para el momento, aprovechar más a Víncula, aprovechar más a Blanco, volcar a Zenón por izquierda y encima tener a Fernández, el otro, Paul Fernández, más centralizado para tener otro jugador mejor defensivamente y que las transiciones de River sean menos probables. Con ese movimiento de Fernández, dejarlo de la banda donde no podía tener tanta vertiginosidad como puede tener Zenón, y al mismo tiempo Zenón volcarlo por ahí, ganás por un lado la fuerza del tándem Blanco-Zenón, empezando a entre los dos tirarse hacia adelante, evidentemente superando a algún defensor. Y por otro lado, Advíncula por derecha, asistirlo mucho más mediante pases simples, pero que el peruano pueda tener momentos en los que con sus conducciones tenga peligrosidad. ¿Boca en ese contexto fue muy superior? No, pero al menos dejó de ser muy inferior. Emparejó el partido, empezó a tener algunos centros al área, y si bien capaz que hubo algún centro de Cavani que estaba en offside, que no lo controló del todo bien, alguna jugada que no del todo precisa metía las pelotas en esa zona peligrosa, al menos estaba llegando y al menos empezaba a tener menos situaciones en las de que corría riesgos demasiado grandes por el medio y eso le generaba pérdidas. River tuvo una contra más con Herrera, que la definió de manera positiva, pero la termina tapando en el primer palo Romero. Hubo pelotas paradas, una que cabeceó Enzo Díaz, pero en general River no tuvo una gran capacidad para contraatacar. Lo tuvo en el gol, pero después del gol no generó del todo las condiciones necesarias para liquidar el partido, o al menos para poner el 2-0. En ningún tramo se sintió que River estaba más para el 2-0 que Boca para el 1-1. Simplemente estaba en un trámite parejo en el que ni Boca estaba para el 1-1 ni River para el 2-0. No encontraba ninguno de los dos la peligrosidad, porque este pequeño ordenamiento que hizo Boca adaptándose a la situación generó que, sí, Boca tenga más chances, pero sin ser demasiado profundo, porque al final ese juego que tenía más por el medio era mejor. Boca está más acostumbrado a hacerlo, pero era más complejo de ejecutar. En cambio, el que es por afuera es más fácil de hacer, pero al mismo tiempo es mucho más difícil que salga bien, porque dependes mucho de los defensores rivales que estén bien ubicados o no, que vos tengas presencia en el área. Es un centro mucho menos probable de que sea gol que otro tipo de jugadas. Mismo, si uno ve todos los partidos de la liga, de cualquier liga del mundo, uno va a dar cuenta de que de 20, 30 centros que tiene un equipo, capaz que uno termine en gol. Por esa razón, los centros son un recurso que es válido cuando no hay tantas ideas, pero que no siempre es válido en la cantidad. De todas formas, aparece una individualidad como es la de Advíncula, que sobrepasa con su potencia física, desborda, tira un centro atrás y ante la defensa de River, que un poco mal escalonada o sencillamente por un centímetro no puede despejar la pelota, le queda finalmente a Merentiel para poner el 1-1. ¿Tenía sentido ese gol? Por un lado no, porque Boca no estaba teniendo tantas ocasiones de gol como para merecer ese resultado, pero por otro lado sí, porque Boca se había adaptado y estaba mejorando. Tampoco podemos decir a ciencia cierta si River merecía el 1-0 en ese momento. Creo que ambos consiguen el gol bajo la misma premisa. Encontrar cómo dominar al rival, encontrar la táctica que más te conviene y en base a eso estar cómodo, o al menos estar más cómodo.
Lo hizo River con esa estrategia inicial de poder frenar el mediocampo con bastante contención y contraatacar. Lo hizo Boca posteriormente, empezando a utilizar más las bandas y desbordando los laterales, utilizando la capacidad para centrar como un recurso fácil para atacar. Ninguno tenía muchas ocasiones de gol y las tuvo. Ambos tuvieron 5 intentos de tiros al arco en el primer tiempo. Pero el que se fue mejor parado fue Boca, porque estaba perdiendo y lo empata en la última. Cosa que psicológicamente podría decir que puede llegar a afectar a futuro. ¿Afectó? Yo creo que no. Y digo que no porque River mete un gol muy temprano en el segundo tiempo, cosa que me hace pensar que tampoco es que salió temeroso o nervioso. El gol termina siendo anulado porque no se entiende muy bien, aparentemente la pelota no entra y bueno, eso no termina concretándose. Pero la realidad es que esa jugada existió. Yo considero que si hablamos de merecimiento, en ese momento el gol no tenía nada que ver con el partido, porque recién estaba empezando el partido, entonces tampoco se pueden sacar conclusiones tan apresuradas. Simplemente era una pelota parada que River manejó con cierta solvencia y que finalmente marcaba. ¿Es polémico? Sí, más que nada por el hecho de que no se va a revisar la jugada, cosa que para mí, siendo que no estaba claro si había entrado o no, me hubiese parecido al menos algo que al nivel imagen hubiese quedado bien. Y además que tampoco mostraron una imagen que quede claro, porque la que mostraron desde más lejos, desde la derecha creo, no se veía como una jugada anulable. Al contrario, parecía que había entrado. Y después otras imágenes que estaban más de cerca, pero que el ángulo era peor, ahí sí parecía que era para anularlo. Entonces, en esas dos situaciones, ¿con cuál te quedabas? ¿Cuál fue la decisión? Hubiese sido interesante, como pasa en otras ligas. Y evidentemente esto es una cuestión de progreso en cuanto a tecnología y en cuanto a las formas, no tanto en cuanto a la decisión, que al menos expliquen. Pensamos que como no hay ninguna cámara que lo certifique del todo, preferimos anularlo o de otra manera, dentro de la cámara que parecía que era gol, lo medimos con mayor precisión y no fue gol. Quizás esto salga más adelante, que ya se salió en YouTube o pueda salir alguna conferencia o alguna entrevista hacia los árbitros, pero la realidad es que durante la transmisión, que es donde más importa, porque es cuando el hincha está en ese momento preocupado, no se vio nada. Y más allá de la polémica o no, no está bueno que sea ese tipo de resoluciones tan importantes tratadas de una manera tan informal. Creo que cuanto más rigurosos y cuanto más transparentes sean los árbitros, menos se va a generar una situación rara. Después de eso, River no demostró mucho. Esto un poco habla de que no estaba tanto en sintonía el equipo como para merecer un gol. Lo había encontrado un poco de casualidad, porque incluso es una pelota que se desvía. Es un gol bastante de carambola. Boca sigue jugando de la misma manera que estaba jugando antes del 1-1, utilizando más las bandas, aprovechando esos jugadores que no dependen de tantos pases para llevarles la pelota, y así consigue el siguiente gol. Y es interesante porque es a través de una presión, en una jugada en la que Boca tenía la pelota, la pierde, presiona, esto termina generando un despeje de la defensa de River muy malo, que le queda a Zenón para centrar y que Cavani marque el gol. Desde ese punto de vista yo creo que el despeje es muy despacio y que no estuvo bien ejecutado. Conceptualmente es un error despejar de esa manera. Si, sacando el aspecto de la potencia, no. Me parece que despejar nunca está mal. El tema es que si vas a despejar, hacelo fuerte, teniendo en cuenta que te están presionando. Cuanto menos fuerza le pongas, hay más chances de que te lo intercepten. Y encima que Boca tenía varios jugadores por ahí, era un peligro hacer eso. Al menos con esa intensidad de potencia. Cavani se mueve bien y la defensa no interpreta bien el movimiento y al final fíjense que cabecea prácticamente solo. En ese sentido, la pasividad de los centrales, o en este caso creo que la lateral central, no estuvo para nada decente y eso genera el gol de Boca. River nunca se acomoda, Boca mete el gol de contra que tiene ciertas similitudes con el gol que le mete a River en el primer tiempo. Y después de ahí se transformó en un partido muy típico en el que un equipo busca el gol, pero contra un equipo que está tan replegado que les genera muchas incomodidades. Al final marca el descuento, pero no fue suficiente porque ya no faltaba casi nada y simplemente sacando del medio Boca se termina llevando a la victoria. Ese último tramo me parece que analizarlo tiene sentido, pero al mismo tiempo es un contexto más desordenado y no tanto planificado o consciente. Más que nada es un equipo que tiene figuras. Salió Echeverri, entró Lanzini, también entró Solari. Hubo unos cambios que fueron interesantes desde el punto de vista de que eran jugadores talentosos, pero a la larga no se estableció un juego con automatismos o con mecanismos fijos. No se notaba que haya una estrategia en sí misma, sino simplemente intentar centrar, intentar llevar la pelota al área, conseguir pelotas paradas. En ese sentido, Boca fue inteligente porque hizo faltas, trabó el juego y
siempre que tengas a Lema y a Rojo en la defensa, te conviene que el rival, que no tiene tan buenos jugadores de juego aéreo, termine tirándote centros. Y salvo esas últimas jugadas, en las de que River gane en el área, Boca estaba muy cómodo desde un punto de vista subjetivo, porque realmente no es que estaba cómodo. Había jugadas peligrosas, pero las terminaba despejando. River no ganaba. Y tampoco tenía precisión en los centros, entonces es como que Boca interpretó que haciéndole faltas era mucho más útil que dejando a River que tenga la pelota y que fluya. Decisión que contra otro tipo de equipos, como contra Estudiantes quizás, no va a ser inteligente. Pero contra este River en este contexto, desde mi punto de vista sí. Hay una jugada lo último que Figal le pega una patada de karate al delantero, creo que era Colidio, no importa cuál era de todas formas. Y ahí es como una graficación absoluta del hecho de, no me interesa que juegues. Tirar pelotas paradas, tirarme centros, que yo lo saco. Porque encima el ingreso de Figal es un punto más de coherencia hacia el aspecto de tíreme centros. Tengo otro jugador más que me los puede sacar. En ese sentido, acá llega el punto en el que son garra contra garra. Un River aguerrido, yendo hacia adelante, buscándolo. Un Boca aguerrido defendiendo. El tema, y es algo que se debate mucho, o al menos pongo el debate sobre la mesa, en un contexto aguerrido, trabado, que no tiene tanta fluidez de juego, la defensa tiene más chances de ganar que el ataque. Porque la defensa se utiliza de esa manera. Un defensor bueno, un gran partido de un defensor puede ser un partido simplemente aguerrido, en el que se esfuerza. En cambio, un delantero aguerrido no es necesariamente un buen delantero. A veces el delantero tiene que tener frialdad, tiene que tener sintonía fina, tiene que tener situaciones donde haya destellos. Más visto de una manera dicotómica entre magia y garra, el delantero se beneficia más de la magia, el defensor más de la garra. Esto no es un secreto, ni tampoco estoy descubriendo nada, pero que Boca lleve a ese contexto del partido es un contexto favorable, o sea que estratégicamente es útil. Creo que, yendo un poco a los nombres importantes, creo que los centrales de Boca al final fueron muy consistentes. Creo que hay un buen partido tanto de Paul Fernández como X. Yo siento que desde la transmisión de TNT Sports, que fue la que yo estuve viendo, desde los relatores hubo una exageración de su rendimiento. Creo que simplemente tuvieron un buen rol de contención en el que estuvieron concentrados y más que nada X Fernández, un jugador que cuidó mucho la pelota, que se movió por diferentes lados y que fue realmente molesto. Pero creo que simplemente fue un partido más de X Fernández en el que tiene un rol bastante interesante, constante, juega los 90 minutos, es muy talentoso en varios aspectos, pero no creo que haya sido tan influyente el resultado. Creo que Boca, al final, cuando tiene que defenderse más, una vez que ya estaba ganando el partido, fue más colectivo y una cuestión de equipo lo que lo llevó a que River no pueda hacer tanto, no tanto lo individual. Yo entiendo que siempre se puede analizar lo grupal desde el lado de sumatoria de rendimientos individuales, pero creo que eso es simplificar demasiado todo. Yo considero que X, sin todo el resto del equipo que lo ayudase, hubiese tenido un partido que lo hubiesen desbordado. Y que si él se lució fue un poco porque donde está él es donde muchas veces River va a intentar jugar. Entonces va a tener más duelos y por tanto va a lucirse más en eso. No tanto porque realmente haga algo extra, sino porque está en ese lugar y el contexto llega a pelota desde ese lugar. Pero de todas formas, tanto X como Paul, gran esfuerzo, es admirable en ese sentido, pero tampoco me parece tan exagerado. Creo que sí, por ejemplo, Merentiel tuvo un partido muy bueno, más allá de los dos goles, retrocediendo, pivoteando, corriendo. Creo que fue un partido más notorio que en su desempeño lo que él puede aportar, inclusive el partido de Zenón también, más allá de que entiendo que la constancia y en cuanto a lo que significa para el hincha de Boca más que nada, X pueda tener un poco más relevancia. En el caso de River, sigo sin entender, al menos yo no me gusta que saquen a Echeverry, siento que siempre tiene que estar en la cancha, más allá de que lo metiste por un jugador talentoso también, creo que este pibe tiene tanto talento que cambia tanto el juego, y más allá de que no estaba jugando bien cuando lo sacaron, ya estaba un poco desaparecido, yo nunca lo sacaría, siento que River no tiene nadie como él, y valoro el rol de Colidio, siento que fue el jugador que más garra le puso, el que en ese contexto, como ya dijimos, en el que Boca estaba beneficiado, corría, peleaba, generaba faltas, pero justamente como generaba faltas y no pases, fue lo que terminó haciendo que no le sirva tanto a River Colidio, pero de todas formas, gran partido para mí de Colidio, de los mejores que he visto por el contexto, más allá de que no se lució tanto y le mete 3 goles. Y después, bueno, en la defensa de River, Pablo Díaz me termina metiendo un gol y también va a tener un partido sólido sacando algunas pelotas, pero bueno, creo que si me te meten 3 goles siendo defensor tampoco es para elogiarlo tanto. Simplemente creo que estuvo a la altura en correspondencia con otros jugadores que quizás no estuvieron tanto a la altura. Creo que Boca merece ganar, como ya lo dije, porque se adaptó mejor, porque supo estar empezando perdiendo y darlo vuelta adaptándose y no simplemente por una cuestión de suerte. Y también porque psicológicamente creo que estuvo con una mentalidad más concentrada y también entendió más cómo es lo que lo beneficiaba y qué es lo que lo perjudicaba.
Cosa que River quizás no fue tan consciente todo el partido de eso. Esto no quiere decir que sea culpa de Michelis, porque de Michelis quizás sí era consciente, pero la idea es que los jugadores no lo entendieron. Tanto de Michelis como el contexto del partido. Digamos que Boca leyó mejor el juego y por esa razón, al menos en la ejecución, después puede salirte bien o mal, pero la intención la tenía y era correcta, tenía una lógica. En cambio, las intenciones de River quizás fueron no tan premeditadas, y eso generó que no tenga esa capacidad de lectura que es un plus a la hora de decir, ¿qué hago? Boca pasa, Boca merece pasar, creo que ya expliqué por qué. Y River no tuvo un partido tan malo, pero simplemente es superado por su rival por una diferencia no tan grande, pero sí suficiente para merecer perder. Díganme qué opinan, me parece un partido muy bueno. Si hubiese sido el 3-2 con una remontada de último minuto hubiese sido mucho mejor, más que un descuento del último minuto. Pero de todas formas, 5 goles en un partido como este y en un partido que tuvo tantos detalles tácticos tan interesantes, me parece súper valorable y que ojalá que los superclásicos sigan siendo de este estilo, no tanto de un estilo más relacionado con el no juego.